El bosque estaba en silencio, pero no era el apacible silencio de las hojas susurrando al viento. Era el tipo de silencio que grita, el que te dice que algo anda mal, muy mal. Bajo la espesa copa de árboles centenarios, un brillante Range Rover, negro con matrícula de lujo, avanzaba lentamente por un camino de tierra. El motor rugía entre los árboles, como disculpándose por estar allí, en el asiento trasero. Una niña, negra, frágil, con los ojos hundidos y la piel pálida. Debía de tener unos 7 años. Se llamaba Alá. Tosía suavemente, intentando ocultar el dolor en el pecho. Llevaba un abrigo que le doblaba la talla, probablemente tirado allí con prisa. Su cabello trenzado se movía al ritmo de sus hombros en su padre, un empresario conocido por su fortuna en el sector de las inversiones. Estaba al volante, un hombre con trajes caros y un corazón de piedra. Sus ojos evitaban el retrovisor, evitaban ver el reflejo de su hija. Esa niña, según él, había nacido de un error. Su madre era una antigua empleada doméstica, ya fallecida. Él la había reconocido legalmente, pero nunca la había amado. Y ahora que los médicos decían que Jalá tenía una enfermedad respiratoria incurable, estaba tomando la decisión más cobarde de su vida. El coche se detuvo. El hombre salió y abrió la puerta trasera. «Sal, Aylan, vamos a dar un paseo», dijo con voz seca. La niña obedeció. Se tambaleaba al caminar. Él cogió una mochila y la dejó en el suelo. Dentro había ropa, comida y una botellita de agua. Nada más. Ella lo miró confundida. No dijo nada. Sabía que era inútil. «Quédate aquí. Alguien te encontrará». Y entonces, sin mirar atrás, el hombre volvió al coche, arrancó el motor y desapareció entre el polvo del sendero. Ayla se quedó sola, asustada, temblando de frío. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Poro no loro. Sabía que era inútil. Se sentó en una roca cubierta de musgo. Se abrazó las rodillas y miró hacia las copas de los árboles. El tiempo pasó. Quizás horas, quizás días. La niña se desmayaba de vez en cuando. La fiebre iba y venía. Tenía la cara sudorosa y las manos frías. Fue entonces cuando apareció en una sombra. Emergió del denso bosque. Primero, un crujido entre las hojas. Luego, 2 ojos atentos, oscuros e inteligentes. Era un perrón, pero no cualquier perro. Un Zaloi Chisquintal, también conocido como el perro pelón mexicano. Un animal ancestral, sagrado entre los pueblos antiguos. Sin pelo, con la piel negra como la noche y una presencia casi espiritual. Se acercó lentamente. Observó a la niña como si pudiera sentir su dolor. Ella, aunque débil, intentó sonreír. Extendió la mano. «Hola». El perro le olió los dedos y luego posó el hocico en su frente febril. Se sentó a su lado. No hizo ningún ruido. No ladró. Simplemente se quedó esa noche. Cuando el frío cayó como una cuchilla sobre el bosque, el perro se echó junto a Alá. El cálido pelaje del animal la mantuvo con vida. Su lento latido la arrulló hasta dormirla. Por primera vez en días durmió sin pesadillas. Pero ese perro sabía más de lo que dejaba entrever. ¿Tenía un plan? Al día siguiente, Ayla se despertó sola. El perro había desaparecido, pero pronto regresó, trayendo en la boca una fruta roja todavía fresca, recién cogida. Alá se la comió. Luego trajo una ramita y se la tiró a los pies. Con esfuerzo, ella la atrapó. El perro repitió el gesto. Era como si dijera: «Vamos, muévete, vamos a entrenar». Y todos los días era así. Le traía frutas, hojas con agua de lluvia, y la hacía moverse. Cuando la fiebre volvía, se acostaba junto a ella. Cuando los pájaros cantaban, él aullaba con ellos. Y, de madrugada, vigilaban. Ayla empezó a mejorar lentamente, poco a poco. Sus mejillas se ruborizaron. La sonrisa regresó a su rostro. La tos
Remitió, pero la historia estaba lejos de terminar a lo que hacía ese perro. No era solo supervivencia. Sabía dónde iban, sabía lo que tenía que hacer y lo que hizo después. Te dejará sin palabras. El tiempo ya no se medía en horas. Se medía por los pasos del perro. Cada vez que caminaba de un lado a otro por el bosque, Alá sobrevivía un poco más y lo había hecho día tras día. Contra todo pronóstico, el perro pelón mexicano. Ella lo había llamado Zoko, en honor a los dioses antiguos. Se había convertido en su único vínculo con el mundo. Nunca ladraba, nunca gruñía, pero siempre estaba ahí. Y cuando sentía que iba a desmayarse de nuevo, él presionaba su hocico contra su pecho, como llamando a su corazón de vuelta Nera, como si oyera algo que los humanos no podían oír, como si lo guiaran fuerzas incomprensibles. Cada fruta, cada raíz medicinal que traía, tenía un propósito. Conocía el territorio y más que eso, conocía los espíritus del bosque en sí. Había cosas antiguas en esos bosques. Los que los precedieron habían dejado huellas en los árboles, en los rincones azotados por el viento, en los senderos ocultos por donde solo los Xoloitzcuintles sabían caminar. Exoco era uno de los últimos guardianes de esta sabiduría. Había elegido a Alá. Una noche, cuando la luna menguaba y el bosque estaba cubierto por una neblina baja, el perro empezó a comportarse de forma diferente. Estaba inquieto, andaba vueltas, olfateaba el suelo como si siguiera un rastro a Naila. Ya un poco más fuerte, logró ponerse de pie sola. Con dificultad, sí, pero lo logró. El perro se adentró en el bosque, se detuvo, la miró y aulló. Por primera vez. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó la niña. Se giró y empezó a caminar lentamente, asegurándose de que lo seguía Ayla Seifiu, descalza sobre la tierra fría, apartando las ramas con las manos, con la mirada alerta. La caminata duró horas. Quizzes treparon rocas cubiertas de limo, cruzaron arroyos helados, ahuyentaron búhos y capibaras, hasta que, en la cima de una colina, vieron una choza olvidada, casi devorada por las enredaderas. Las ventanas estaban rotas. La madera crujía como si estuviera a punto de llorar, pero había algo dentro. Un anciano, con la piel arrugada, el cabello blanco como el algodón, cubierto por una capa con símbolos ancestrales, sentado frente a una fogata encendida, como si los hubiera estado esperando. Nana ha llegado. Exoco, dijo sin levantarse. La niña, que lleva el aliento de los antiguos Analá, se escondió detrás del perro. Asustada, no tengas miedo, pequeño. Ya estás en el camino. Este perro no te habría guiado hasta mí si no fueras digno. El anciano se llamaba Tata Hutzel, un curandero de tiempos antiguos. Nadie sabía que seguía vivo. Recluido en esa cabaña olvidada, guardaba los últimos secretos de quienes llegaron antes de la colonización. Y cuando vio a Alá, le puso las manos en el pecho y cerró los ojos. El veneno sigue vivo, pero es más débil. Este perro sanó más que tu cuerpo. Niña, sanó tu alma. Ayla pasó días en la cabaña. Exoco no se separó de ella. Conti, raíces y oraciones, el anciano completó la curación que el perro había iniciado. La fiebre desapareció. Su respiración se estabilizó. Y con el tiempo, los ojos de Alá brillaron como nunca antes. Pero el anciano dijo que eso no era todo. Hay un dolor que aún vive dentro de ti. No es enfermedad, es abandono, es una herida abierta. Te dejaron como si no valieras nada. No se cura con hierbas. Shoko la miró y pareció comprender esa noche. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea improvisada y los grillos cantaban su canción ancestral, el perro se acercó a ella. Can el hocico. Empujó algo hacia la niña. Era un trozo de telam viejo, pero con una marca clara, el símbolo de una empresa. El mismo símbolo que Alá
había visto impreso en la carpeta de trabajo de su padre, Tonji Inkontraski, ¿esto? Preguntó Am. Pero el perro no respondió. Solo aulló brevemente. Decidido tenía más que mostrar al día siguiente. El anciano preparó una bolsa con comida y un bastón de madera tallado con símbolos tribales. Los puso en las manos de Ayla y la miró con ternura. «Fuiste, sí, Am, pero no estás sola y ahora tienes que decidir. ¿Quieres olvidar o enfrentarlo?» Ayla miró al perro. Zoko ya estaba en el camino, listo para guiarla. No lo dudó, yo voy. El camino que tomaron esa mañana no era un camino cualquiera. Era un sendero prohibido, uno que cruzaba montañas, atravesaba antiguas zonas de guerra y conducía directamente a la ciudad, donde vivía el padre de Alá. Shoko conocía todos los atajos, y no solo se llevaba a Alá de vuelta, iba a hacer justicia, y lo que haría cuando llegara allí te dejará sin palabras. El cielo estaba nublado, un gris intenso cubría la ciudad como una sombra plomiza. El tráfico avanzaba lentamente, los coches destellando sus faros en la niebla matutina, y entre el hormigón y el acero, entre los edificios de espejos y las... Nadie se dio cuenta cuando una niña negra y un perro sin pelo cruzaron la linde del bosque. Ayla ya no era la misma. Su mirada, antes asustada, ahora era firme. Sus pasos, antes vacilantes, tenían dirección. El bastón tallado que llevaba ya no era un apoyo. Era el símbolo de alguien que había sobrevivido al abandono, al frío, a la enfermedad, a la muerte. Shoko caminaba adelante, olfateaba cada esquina, cada calle, como si ya lo supiera todo. Y lo sabía, porque había estado allí antes. Lo que Alá no sabía, lo que nadie sabía, era que Zoko no era un perro cualquiera perdido en el bosque. Había pertenecido a ese hombre, a su padre, años atrás, cuando era solo un cachorro raro, comprado a un alto precio, como símbolo de poder. Zoko vivía en una mansión de cristal y mármol, pero fue descartado como un viejo capricho al crecer, silenciado, arrojado a una perrera de lujo, hasta que huyó y desapareció. Ahora había vuelto, y había algo en sus ojos que ardía como fuego. Caminaron hacia el edificio donde se encontraba el imperio del padre de Alá, una torre de 20 pisos, con una recepción de mármol y guardias de seguridad trajeados. Alá entró con la capucha de su abrigo cubriéndole el rostro, Shoko a su lado como una sombra viviente. El guardia de seguridad intentó detenerla, pero Shoko gruñó con un sonido profundo, casi místico. El hombre, instintivamente, retrocedió. En el piso 19, su padre estaba en una reunión. Una mesa larga, café importado, gráficos en las pantallas. Al ver entrar a su hija, palideció, pero ¿cómo? Ella no respondió. Solo, Seiko, mirando en el silencio, era insoportable, como si décadas de errores se hubieran acumulado en un instante. ¿Qué quieres aquí? Dinero. Una casa. Te quería a ti, dijo Alá con voz firme y baja en el río nervioso. Esto es un drama. Pero tú no tenías futuro. Hice lo necesario. Fue entonces cuando Zoko dio un paso al frente, no para atacar, sino para mirar a ese hombre a los ojos. Y entonces, algo extraño sucedió. El padre se quedó paralizado. Empezó a sudar, respiraba entrecortadamente. ¡Sas! Se abrieron como si viera un fantasma. Zoko se quedó quieto, pero algo en su interior habló. Algo que su padre recordaba la noche que abandonó al perro. La forma en que lo encerró en la perrera. Las promesas de solo es hasta mañana que nunca llegaron. Y aún más profundo, el recuerdo del día que sostuvo a la pequeña Ayla en brazos y la entregó a una niñera como si estuviera entregando un paquete Han. La culpa regresó y se desmoronó. Yo solo quería empezar de nuevo, pero Ayla no necesitaba más excusas. Vine a decirte que no te necesito,
que no morían, que no soy débil, y que este perro me salvó a él, no a ti. A los ejecutivos en la mesa miraban perplejos. Naila se dirigió a la puerta. Antis Tigers se quitó el abrigo. Debajo, una camiseta blanca en la que alguien, probablemente el curandero, había bordado a mano en quienes sobreviven. Brian Shoko seguía de pie, mirando al hombre, y entonces hizo algo inesperado. Dio un paso al frente, y aulló, pero no era un aullido cualquiera, era una llamada profunda, antigua, como si viniera de los tiempos en que los dioses caminaban entre los hombres. A las ventanas temblaron. El padre cayó de rodillas, y entonces Ayla y Zoko se fueron en la calle. La lluvia empezó a caer suavemente, pero no como tristeza, como alivio, como renacimiento. Caminaron lentamente por las calles. La gente miraba al perro con admiración. Algunos se detuvieron. Una señora se acercó y dijo: «¡Qué animal tan hermoso! Es mágico, ¿verdad?». Ayla simplemente sonrió y respondió: «Es más que mágico, es justicia, pero el viaje aún no había terminado, porque lo que Zoko haría después te dejará sin palabras». La ciudad quedó atrás. El mundo de concreto y vidrio desapareció en el espejo retrovisor del alma de Alá. Ella y Zoko regresaron al bosque, no porque no tuvieran a dónde ir, sino porque ahora sabían quiénes eran y qué debían hacer. Huitzil los esperaba en la cabaña. Cuando Alá entró, los ojos del anciano se llenaron de lágrimas silenciosas. Le tocó el rostro, como un abuelo perdido que se reencuentra con su nieta del alma, y miró a Shoko. «Lo lograste, vieja amiga». Alá frunció el ceño. «¿Lo conoces?». El anciano asintió. «Zoko no es un perro común. Aylan es el último de una línea de guardianes. Los Xoloitzcuintles fueron creados por los dioses para guiar a las almas por los caminos del dolor, la muerte y la injusticia. Él te eligió y al salvarte, también se liberó a sí mismo». La niña miró al perro. Estaba sentado allí, mirando fijamente el fuego. Pero algo era diferente. Su piel negra brillaba con un sutil tono dorado. Sus ojos eran más profundos, como si ahora pudiera ver no solo el mundo, sino también el tiempo. El anciano sacó entonces un antiguo collar de huesos tallados del interior de la choza. Se lo puso a Shoko alrededor del cuello. «Ahora te pertenece, pero tu misión no ha terminado. Hay más niños como tú, olvidados, enfermos, abandonados, perdidos en las sombras que los adultos crean al dar la espalda. Y tú, Ayla, ayudarás a Shoko a encontrarlos». Ansé quedó en silencio. Y entonces, por primera vez, sonrió de verdad. Pasaron los días en 3A, y el bosque los recibió como niño. Los animales no les temieron. Los árboles parecían inclinarse para escuchar cuando Alá hablaba. La choza se convirtió en un hogar. Un nuevo hogar, pero en la ciudad algo extraño comenzó a suceder en C. Encontraban niños desaparecidos. Uno a uno solos abandonados, pero vivos, y siempre con la misma descripción. Un perro negro y sin pelo nos guió, decían, y dejaron una marca en el suelo, un símbolo antiguo, dibujado con piedras. Era el mismo símbolo del collar de Zoko. Los medios no supieron explicarlo. Lo llamaron leyenda urbana. Coincidencia. Pero los mayores lo sabían. Quienes aún recordaban las historias contadas junto al fuego, lo sabían. Era el regreso de los guardianes. Los perros de los dioses, y Alá estaba con ellos. Años después, Alá se convertiría en curandera. Joven, negra, fuerte, vestida con telas naturales y con ojos brillantes de sabiduría. Su historia se convertiría en leyenda en las comunidades remotas, la que fue abandonada y se convirtió en luz. Siempre a su lado, Shoko. El perro eterno nunca envejeció, nunca enfermó
Y un día desapareció en el bosque al amanecer, como la niebla que se eleva hacia el cielo en Hyla. Levant, su misión había terminado, pero la suya no. Ella siguió adelante, salvando niños, trayendo esperanza. Y a veces, muy a veces, durante las noches de luna llena, se oía un aullido lejano proveniente del bosque. Antiguan sereno era Ashoko, cuidando de los más necesitados. Y cuando alguien pregunte si esta historia es real, basta con mirar a los ojos de un niño salvado del dolor, a los ojos de alguien que fue olvidado y sobrevivió, porque lo que hizo ese perro lo cambió. Todoy, eso te dejará sin palabras.